¿Qué tal, seguidores de Actividad con Dino Andino? Tengo el privilegio de conversar con la doctora Carmen Torres, médico internista, infectóloga y una maestría en salud y doctorado en ciencias de la salud. Bien, ¿cómo estás, Dino? Pues muy contento de verla de nuevo, doctora, verla saludable y saber que está trabajando siempre a favor del pueblo, la salud del pueblo nicaragüense. ¿Cuál es el tratamiento que usted está aplicando a sus pacientes? Sí, yo tengo pacientes que, si bien es cierto, no tienen una prueba por PCR que indique que son positivos para el coronavirus, por la sintomatología deduzco que están afectados por el virus. Cuando inició esta pandemia, la OMS dio algunos lineamientos y aconsejó entre ellos no utilizar esteroides ni antiinflamatorios ni ningún tipo de los medicamentos que nosotros llamamos AINES, o sea, que no son aspirina y son antiinflamatorios, y que eso era contraproducente. Posteriormente, que se dio ese anuncio de la OMS, los países que comenzaron a tener mayor cantidad de casos y de muertes fue España, Italia, y los italianos hicieron algo sensacional. Hicieron más de 1000 autopsias en pacientes que habían muerto por coronavirus. Y los españoles también hicieron autopsias y encontraron que el virus produce una reacción inflamatoria severa en el cuerpo, y esta reacción inflamatoria severa hace que se produzcan determinadas enzimas dentro del organismo, que hace que el organismo reaccione contra sí mismo como un proceso autoinmune, atacándose a sí mismo de una manera descontrolada en el afán de querer matar al virus. Doctora, También doctora, le interrumpo no para cortar la idea que usted tiene, sino para alargar y reforzarla un poco más. Me está diciendo que la manera como reacciona este virus es atacando el sistema inmunológico, y me suena un poco eso a la reacción del VIH. Sí, es una reacción similar. El cuerpo no logra determinar qué tipo de virus es ni qué elementos dentro del sistema inmunitario tiene que utilizar para bloquearlo. Entonces, como el sistema inmunológico se descontrola, él saca todas sus armas en un mismo momento, que produce la muerte del organismo, porque la reacción es tan violenta y de una manera desproporcionada, o sea, no va liberando las enzimas de una manera proporcional al avance del virus, sino que lo hace de una manera violenta y de una sola vez, lo que causa que el cuerpo colapse. Sí, doctora, me decía usted que vino basando sus análisis, o más bien sus tratamientos, en los estudios de especialistas en Italia y en España. ¿De qué estamos hablando, por favor? Ellos también encontraron que este virus acelera la cascada de la coagulación y produce microcoágulos dentro del organismo. Estos microcoágulos dentro del organismo se van acumulando, por ejemplo, el primer órgano que afecta, porque ahí están los receptores de una enzima que nosotros llamamos AC2 o ACE2 como en inglés. Entonces, el virus se adhiere a esos receptores, y en esa manera él entra a la célula de los alvéolos y los bronquiolos del pulmón, y comienza la reacción inflamatoria, pero al mismo tiempo comienza un proceso de coagulación. Son microcoagulaciones que, si no se tratan adecuadamente, el paciente va a presentar síntomas. Por ejemplo, en los pies se le van a poner morados, violáceos. Las manos igualmente van a tener ese cambio de coloración. En los pulmones, cuando se van acumulando los microcoágulos, es cuando comienza el proceso de que la persona, aunque le pongan oxígeno y le ponga un respirador, no reacciona porque tiene coágulos en el pulmón. Y esos mismos coágulos
se van al corazón y se van al cerebro, y esos microcoágulos producen que el músculo cardíaco no se mueva bien y entonces las personas tengan infarto y caigan súbitamente, tengan derrames cerebrales o convulsiones, porque los coágulos están dentro del cerebro. Entonces, todos estos dos factores, el proceso inflamatorio y la cascada de la coagulación, se manifiestan juntas, no van separadas. Entonces, ¿qué fue lo que decidieron los italianos hacer? Y ellos lo comenzaron, ellos, como les decía, la OMS dio unas indicaciones y ellos empezaron a apartarse de las indicaciones de la OMS porque el SARS, digamos el 1, el SARS que tuvimos allá por el 2014, 2013, entonces este es modificado de ese SARS. Y en aquel entonces se utilizaban los antiinflamatorios AINES y se utilizaban esteroides para mejorar a los pacientes y los pacientes respondían. Entonces los italianos decidieron, debido a que encontraron ese problema inflamatorio tan severo en los diferentes órganos del cuerpo, ellos comenzaron a utilizar un antiinflamatorio. Puede llamarse ibuprofeno, puede llamarse naproxeno, y le dieron también esteroides, les dieron esteroides sistémicos, o sea, tipo metilprednisolona, intramusculares, o los que ya tenían en hospitales se los comenzaron a dar intravenosos, y dieron anticoagulantes. Pudieran estos coagulantes, si están en casa, se pueden dar de vía oral, o si están en el hospital, de manera subcutánea, o incluso si están en casa se pueden aplicar subcutáneos. Y de esa manera los italianos y los españoles empezaron a ver que el número de muertes se iban reduciendo y el número de casos resueltos en casas se triplicó, quintuplicó, y ellos empezaron a tener menos muertes, menos complicaciones, ya no necesitaban tener ventiladores ni unidades de cuidados intensivos colapsadas, y los pacientes respondían. Ok. Entonces, sin embargo, doctora, necesito entender bien en la dirección que induje mi pregunta. sí. Quiero entender lo siguiente. Estos coágulos no aparecen desde el inicio. Estos coágulos aparecen ¿en cuántos días? Bueno, según los resultados que han tenido los médicos que iniciaron esto en Italia, ellos sospechan de que el paciente, si se infecta hoy, en un periodo que lo normal es 5 días, en un principio se pensaba que era hasta 14 días, que iban a tener síntomas, pero ya se ha visto que en un periodo de 3 a 5 días la persona comienza a tener síntomas. Y entonces puede haber temperaturas por encima de 37,5, que llegan hasta 40 grados y son temperaturas violentas. Porque aparecen, o sea, no es que va a subir de 37,5 a 37,9, 38, no. La temperatura va de 37,5 a 40. O sea, no hay intermedio entre la temperatura. Entonces, al momento de que ya empiezan estas fiebres altas, y en un periodo posterior de 2 a 3 días, los microcoágulos ya se iniciaron a formar. Yo he tenido pacientes que estuvieron 2 días con fiebre, y al tercer día los pies se les pusieron morados. O sea, formaron coágulos de una manera violenta en menos de 48 horas. Y las manos también. Doctora, ahora la pregunta que le había realizado. En esta primera fase de infección de este nuevo COVID, de este nuevo coronavirus, debe ser tratado o puede ser tratado con fármacos como los antigripales y a la par del ibuprofeno. Sí, yo a mis pacientes, cuando ellos me llaman, lo primero que yo les pregunto es si han tenido fiebre y por cuántos días, porque el tratamiento inicial que yo estoy dando es ibuprofeno, ¿verdad? Para desinflamar. Les estoy dejando un antigripal o un antialérgico,
Eso es para ayudar a bloquear la reacción inflamatoria que se empieza a originar una vez que el virus entra dentro del cuerpo. Y normalmente, bueno, yo no he tenido un paciente que digamos está en los primeros 3 días del proceso de la infección. Casi todos ya han llegado conmigo cuando ya van con el 7º o el 8º día. O sea, ya tuvieron en sus casas 3, 4 días de fiebre y entonces ya tienen un poco de tos y se sienten cansados. Entonces ya no estoy en la primera etapa. Entonces ya prácticamente yo los he encontrado en la segunda etapa. Y entonces en ese momento yo les mando ibuprofeno, les mando un antialérgico, un antigripal, procedo a darles inhaladores para el asma, porque esos son esteroides que se utilizan solo para desinflamar el pulmón, o sea, no actúan de manera sistémica. Su acción queda concentrada solamente a nivel pulmonar, con el objetivo de que el pulmón desinflame y permita al desinflamar que haya un buen intercambio de oxígeno, ¿verdad? Y a nivel pulmonar. Y esto ayuda a las personas. Entonces, normalmente, ahí les dejo una aspirina y si no tienen, por ejemplo, ya evidentemente que tienen un proceso de coagulación. Si ellos ya tuvieran un proceso de coagulación como que tienen ya los pies violetas o las manos se les comienzan a poner violetas, entonces yo les agrego un anticoagulante por vía oral. ¿Cuál anticoagulante? Por vía oral, yo les dejo la Pradaxa y si no tienen los pies, como le digo, ya con cambio de coloración, si están normales, entonces yo les dejo aspirina, una aspirina de adulto, ¿verdad? 3 veces al día, igual que el ibuprofeno 3 veces al día, el antigripal o el antialérgico cada 12 horas y el inhalador que hay cantidad en el mercado de inhaladores parasmáticos, ¿verdad? Está el formoterol, está la budesonida y otros. Entonces, se les deja cada 8 horas o cada 6 horas, dependiendo de cómo se quejan del cansancio, ¿verdad? Y normalmente resuelven, el cansancio resuelve en 72 horas. Y al poder ellos ya respirar, porque eso le permite a la persona ya al respirar normalmente, van recuperándose de los demás síntomas, porque ya estos pacientes que vienen conmigo ya también tienen falta del olfato y falta de paladar, pero en cuanto cumplen ellos alrededor de las 72 horas, entonces ya no tienen fiebre y dicen que el paladar les comienza a regresar así poquito, pero ya son capaces de sentir. Y el olfato es el último que recuperan, porque el paladar lo pueden recuperar 4 o 5 días después que iniciamos, al 72 horas más 4 días más 3, en 7 días a la semana ellos recuperan el paladar. Y aproximadamente unos 4 o 5 días después recuperan el olfato. ¿Por qué optó, doctora, usted por este método, por esta receta? Bueno, como le decía, cuando tuvimos el SARS en el 2013, los antiinflamatorios y los esteroides eran parte del tratamiento y los pacientes se recuperaban bien. Y la prueba está que no hubieron aquel entonces muchas muertes. Y este no es un nuevo virus, este es digamos, un primo del SARS, digamos, del SARS del 2013. Entonces, este es como un primo, tiene una mutación, pero esa mutación no quiere decir que nosotros no le podemos dar los antialérgicos y los esteroides sistémicos. Está comprobado, o sea, la ciencia, la evidencia de los italianos y de los españoles, que ellos estudiaron exhaustivamente estas autopsias, y una vez que se dieron cuenta del problema,
ellos decidieron cambiar su protocolo y el protocolo ha sido exitoso porque ellos en menos de 72 horas redujeron en una tasa de 20,000 hasta 30,000 casos por día y sus muertes comenzaron a disminuir. Y por eso hoy en día ellos ya están en otra fase de la epidemia, porque caso que es diagnosticado por prueba, porque eso es muy importante tener la prueba, inmediatamente ellos le aplican este tratamiento de antiinflamatorios y antigripales. Y en algunos casos, como le digo, pues si es necesario, pues se les da los esteroides inhalados para desinflamar a nivel pulmonar. Hay algunas personas que tienen un sistema inmunológico posiblemente más robusto, más fuerte que el sistema inmunológico de otras personas. Por eso es que ellos en un periodo corto de 48 a 72 horas presentan ya los pies violeta, inflamados, o sea, ya están formando coágulos de esa manera, porque el sistema inmunológico de ellos es más fuerte. En cambio, un sistema inmunológico, digamos, menos robusto, va a tardar un poco más de tiempo en presentar todos estos síntomas. Doctora, ¿por qué si este protocolo es el adecuado y es la manera como usted está tratando a sus pacientes? ¿Por qué no lo recomienda la Organización Mundial de la Salud? ¿Por qué no lo adoptan los países cuya medicina es la más avanzada? Porque sí, yo sé que usted me está mencionando a Italia y España. Lo que no sé si es que a nivel de sus ministerios de salud lo han adoptado ya de una sola vez. ¿Por qué en países como Finlandia, Suecia, que son de los más avanzados en términos médicos, Estados Unidos, no lo adoptan? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la OMS? ¿Qué pasa con estos grandes países que en lugar de usar este protocolo, que es lógico y más simple, optan por otro? Bueno, en Costa Rica tiene este protocolo. Costa Rica es el país en Centroamérica que lo ha aplicado y ellos tienen el menos número de muertes, aunque tienen, creo que son más de 4,000 casos los que tienen ya, pero la cantidad de muertes que tienen ellos es muy pequeña. Creo que son como 20 muertes, no estoy segura de los datos, pero en Costa Rica este es el protocolo que siguen. Eso es lo que están dando. En la Argentina hay médicos que están utilizando este protocolo. Igual, Argentina también ha tenido pocas muertes. Después tenemos en México, yo tengo un compañero que está aplicando este mismo protocolo. Posiblemente la decisión de tomar este protocolo como algo, como un patrón, ya como un protocolo de tratamiento, posiblemente se deba de que han habido, ¿cómo decir? Estudios que se han publicado en la fecha en relación al COVID-19 que no han sido elaborados, ¿cómo diría yo? De manera imparcial, porque los estudios normalmente son pagados por alguna compañía de medicamentos o algún grupo, un gremio de médicos o organizaciones específicas que quisieran tener o publicar algún resultado en especial porque eso tal vez va a favorecer un medicamento, va a favorecer alguna política de salud. ¿Cuántas personas se han sanado usando usted el protocolo que está usando en su clínica? Mire, yo ahorita, yo recibo alrededor de entre 3 y 4 pacientes nuevos por día. Y yo ya tengo al día de hoy 123 pacientes. De estos 123 pacientes solo han fallecido 2. Y estos 2 que fallecieron fue porque llegaron a mi persona 48 horas antes de que yo iniciara tratamiento. Estaban en estado muy delicado y por lo tanto pues fallecieron. Pero dentro de los pacientes que yo estoy atendiendo en este momento, yo tengo pacientes con lupus, tengo pacientes hipertensos, tengo pacientes diabéticos, tengo pacientes con glaucoma,
con artritis, bueno, tengo cualquier cantidad de enfermedades crónicas. Es importante hablar de que en un principio se decía que las personas que son hipertensas se van a complicar más rápido y se van a morir que las que no lo son. La verdad es que esta aseveración no es cierta. Yo le explicaba que a nivel de pulmón hay unos receptores que se llaman AC2 y la mayoría, hay unos antihipertensivos que trabajan a nivel de esos receptores, que se unen a esos receptores los medicamentos para lograr que la presión arterial baje. Esos receptores, al estar ocupados por los tratamientos para presión arterial, o sea, ocupan mayor cantidad de receptores AC2, lo que hace que se van a encontrar menos receptores AC2 libres, porque los otros van a estar ocupados por el tratamiento que estamos dando para la hipertensión. O sea, el que la persona tome medicamentos para la presión y sean de la categoría que nosotros le llamamos ARA2, ¿verdad? Les protege porque les deja menos receptores libres al coronavirus donde él pueda actuar tipo AC2. Doctora, bueno, usted está aplicando esto en Nicaragua, el Ministerio de Salud no está aplicando este protocolo de manera masiva en nuestro país. Y a pesar de esto, pues usted lo está haciendo. Esto, ¿cómo la coloca usted? ¿En qué posición? Pues la posición, digamos, es, si me ajusto al protocolo del Ministerio de Salud, yo diría pues que tenemos discrepancias de opinión, porque aquí se está dando nitazoxamida, ivermectrina, y en algunos casos están dando lopinavir, ritonavir, están dando colchinina, están dando hidroxicloroquina. O sea, hay algunos estudios, incluso aquí les dejan omeprazol, pero hay un estudio que dice que la famotidina, que es para enfermedad gástrica, para gastritis, se notó que mejoró la condición de los pacientes que estaban con el COVID-19. O sea, estos son estudios aislados, no hay una cantidad de estudios que diga de que esto es así, sino que, no sé, hicieron un estudio con 1000 personas y se encontró que había alguna acción, pero no se ha replicado este estudio, digamos, con 100,000 pacientes. Para mí se parece a la malaria. La malaria la llamamos la gran simuladora, porque la malaria puede dar dolor de cabeza, puede dar náusea, puede dar dolor de cuerpo, puede dar diarrea, pero todos esos síntomas no se presentan al mismo tiempo, sino que solo se presenta uno. Y entonces uno cree que está tratando, qué sé yo, con una infección intestinal o con parásitos, o que está tratando con un proceso reumático, y es malaria. Hay una terminología científica de la malaria asintomática, que es cuando nosotros hacemos exámenes en sangre y normalmente por gota gruesa no lo vamos a diagnosticar, lo vamos a diagnosticar por un PCR, porque para tener una gota gruesa positiva, un ejemplo, necesitamos 100 trofosoditos de malaria en sangre, pero cuando solo tiene uno en sangre y le hacemos la gota gruesa sale negativo, cuando le hacemos el PCR se agarra ese uno y nos da positivo. Entonces, este virus es un gran simulador, puede dar cualquier sintomatología y no estamos seguros si es o no es. Y como aquí no tenemos prueba, entonces toda persona que presente síntomas en este momento epidemiológico, todas deben de ser consideradas que tienen el COVID-19. Doctora, me atrevo a decir que la mayoría de los médicos en Nicaragua están en contra de su protocolo. Bueno, lo digo no porque sea la doctora Carmen Torres, sino porque usted decidió ir por otra vía. Usted va contra la corriente. Le dije al inicio también que tuve la oportunidad de conversar con la doctora Barrientos del Salvador, va contra la corriente.
Italia, España y Costa Rica están contra la corriente, algunos médicos en los Estados Unidos, en Europa, que decidieron adoptar este protocolo. O sea, ¿le preocupa a usted estar contra la corriente? Y quiero traer a colación para nuestros seguidores que la doctora Carmen Torres es una infectóloga y tiene doctorado en otras especialidades, que viene de combatir el ébola en África. Ahorita usted estaba en África, ¿verdad, doctora? Yo sé que usted es una persona muy sencilla, pero usted es una eminencia en Nicaragua, es una persona que tiene un alto conocimiento del tema de las infecciones, del tema de las pandemias, porque ha trabajado directamente en esto por muchos años en organismos internacionales. Pero retomando lo que le dije, usted va en contra de los demás. ¿Por qué va en contra, doctora? ¿Le gusta llevar la contraria a usted? No, es científico. Cuando tuvimos el primer brote del SARS en el 2013, ya ahí se utilizaron antiinflamatorios AINE y se utilizaron esteroides sistémicamente. Y se vio que los pacientes respondieron y evolucionaron satisfactoriamente. Este COVID-2 es un primo del SARS del 2013. Él ha tenido alguna pequeña mutación en el sentido de que, digamos, es más agresivo. Ahora, si nos ponemos a pensar que aquí hubo alguna manipulación del virus y que esto es un virus hecho por humanos y no es un virus venido de un murciélago o de un pangolín, entonces nosotros tenemos que aplicar el conocimiento científico que tenemos de microbiología, de farmacología. Y eso nos va a decir a nosotros que cuando nosotros tenemos un proceso inflamatorio, como una alergia, como un shock anafiláctico, ¿qué es lo que nosotros utilizamos para frenar esa reacción? Nosotros utilizamos esteroides y antiinflamatorios AINES. Y esta es la realidad de este virus. Él produce una reacción inflamatoria y a nosotros nos dice la fisiología, la farmacología, de que nuestros medicamentos de ataque para una reacción autoinmune son los antiinflamatorios y son los esteroides. ¿Por qué nosotros nos vamos a negar al conocimiento donde ya sabemos de que los procesos inflamatorios se tratan con algo que reduzca la inflamación? Sí, entonces, doctora. Nosotros... Sí, continúe, perdone. Entonces, nosotros tenemos una base científica, tenemos farmacólogos, tenemos inmunólogos, tenemos la microbiología en la parte de los virus, sabemos exactamente cómo un virus se adhiere a un receptor, cómo se replica, cómo afecta a los órganos. Entonces, si nosotros tenemos este conocimiento, ¿cómo vamos a venir en 24 horas decir todo esto que hemos estudiado? No nos sirve y vamos a empezar a buscar una medicina. Entonces, cuando en una familia resulta uno positivo, ¿qué es lo que le digo al resto de la familia? Usted va a beber profilaxis. ¿Qué es la profilaxis? Usted va a beber ibuprofeno con aspirina. Ah, que no puedo, que no sé qué. Entonces usted no puede beber ibuprofeno con aspirina. Bueno, le vamos a dar algo parecido a la aspirina. Nosotros tenemos un medicamento que hace que las plaquetas no se adhieran y eso es el principio del proceso para evitar un proceso de coagulación. Entonces le damos copidrogel con ibuprofeno y un antialérgico y las personas resuelven. En 10 días, yo les digo, lo vamos a tomar 10 días y en 10 días yo ya estoy segura que esa persona ya pasó, su familiar el periodo crítico, ya está en recuperación. Entonces ellos ya el virus ya no está en la casa, ya no se van a infectar a menos que normalmente pues regresen a la calle sin las medidas de prevención, pero dentro de su casa, si se cuidan usando mascarilla y todo, una vez que el familiar afectado resuelve, todos los demás de la familia evitaron desarrollar el virus. Doctora, ¿qué es lo mal que se está haciendo en Nicaragua y en el resto del mundo? ¿Por qué
¿Por qué se le está muriendo tanta gente en los hospitales? ¿Qué están haciendo mal? Bueno, yo pienso que lo primero es que no están tomando en cuenta el proceso de coagulación del virus. El virus ya está comprobado que induce a la formación de microcoágulos. Son coágulos tan pequeñitos que miden menos de centésimas de milímetros, o sea, son muy pequeños, que no se pueden ver a simple vista y no se pueden ver a un microscopio. Solo se pueden ver cuando varios de ellos se juntan y ya forman un coágulo un poco más grande. Entonces, para mí es el no pensar que este virus produce un proceso de coagulación. Y lo primero que tengo que hacer yo es hacer que el proceso de coagulación en alguno de sus factores yo lo bloquee. Entonces, el primer bloqueante, el bloqueador de este proceso, el más sencillo, es la aspirina, que bloquea a nivel de una tromboxigenasa. Y entonces yo hago que las plaquetas ya no se junten. Si las plaquetas no se pueden juntar, yo no formo coágulos. Ok, Ese, ok. ¿Iba a agregar algo más? Sí, y el segundo, si a mí ya me han dicho que esto es un proceso inflamatorio severo, con una tormenta, inmunológica violenta, donde se van a liberar cantidad de interleuquinas y otros elementos del proceso de inflamación, entonces yo tengo que bloquear ese proceso de inflamación desde el inicio, utilizando un antiinflamatorio que puede llamarse ibuprofen, que puede llamarse naproxeno, que puede llamarse... Bueno, tenemos cualquier tipo de inflamatorio en tabletas. Ok, doctora, para ir cerrando, quiero saber cuál es la fase en la que se puede salvar la vida de los pacientes de COVID. Porque hasta donde tengo entendido, lo clave es que en las primeras semanas se le aplique el protocolo que usted mencionó. Experiencia, doctora. Mire, aún cuando ya han pasado, porque he tenido pacientes de más de 14 días de estar malos, vienen malitos, vienen con dolor de pecho, con sensación de ahogo y saturando entre 70, saturación de oxígeno entre 70 y 50. Ahí hay que actuar rápido para revertir el proceso. Yo en esos casos aplico enoxaparina o bumeparina y doy las dosis plenas en medicina. Aplicamos oxígeno. Ya en este caso ya puede haber una sobreinfección a nivel de los pulmones, por eso hay que usar antibióticos. Yo no uso acitromicina, yo uso levofloxacina o moxifloxacino intravenoso. Y los antiinflamatorios, utilizo el ibuprofeno, utilizo esteroides sistémicos como metilprednisolona a dosis plena. Utilizo las nebulizaciones también con esteroides como el Pulmicort. Y la persona tiene que colocarse boca abajo o de su lado izquierdo la mayor cantidad de tiempo posible, alternando, no sé, 3 horas boca abajo, del lado izquierdo otras 2 horas. Y en Nicaragua se ha visto que hay un problema para la adquisición de tanques de oxígeno. Lo consiguen con bastante dificultad y los han revertido. O sea, ha sido lento el proceso, pero los pacientes han revertido. Ya cuando el paciente me viene saturando 40 o menos de oxígeno, es cuando ya no es posible, que fueron los 2 pacientes que se me murieron porque venían saturando menos de 40. Correcto, doctora. Bueno, creo que es importante decirle a nuestros seguidores que es necesario buscar a un especialista como usted, que esté siguiendo. Yo honestamente estoy asumiendo una posición desde nuestra plataforma, porque escuchándola a usted, escuchando la experiencia de los médicos como el doctor Giuseppe, un investigador, un científico muy importante de Italia,
la doctora Barrientos, que van sobre la misma línea, pues yo quiero decirles que creo en este protocolo. Usted es una médico científica que ha tratado ya varios casos y evidentemente la mayoría de ellos, o prácticamente todos, con excepción, me dijo, no sé si uno o dos pacientes que ya llegaban en una etapa demasiado crítica, se le murieron, pero el resto, todos han sobrevivido. Por consiguiente, yo creo que tenemos que estar muy atentos a este protocolo que usted está aplicando. Y no es que estemos estimulando la automedicación, porque algunos dirían en este momento que usted está estimulando la automedicación. No es lo que usted recomienda. No, cada paciente es diferente. O sea, yo no le puedo decir, usted va a tomar ibuprofeno cada 8 horas, no. Y le voy a dar 800 miligramos, no. O sea, esta no es una receta estándar. Hay pacientes por sus condiciones de enfermedades que tiene, por ejemplo, un paciente con lupus, yo no le puedo dar la misma cantidad de ibuprofeno que a uno que no lo tiene. Entonces, sí se necesita un médico que oriente el tratamiento. Por ejemplo, alguien que tiene hígado graso, conocemos a una paciente que tiene hígado graso. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, ahí es muy importante porque el hígado es el que se encarga de formar los factores que producen la coagulación. Ahí es donde todos los medicamentos para la inflamación como el ibuprofeno se degradan. Entonces las dosis tienen que ser pequeñas y hay que evaluar la función hepática para ajustar la dosis al estado en que está el hígado, porque si le damos mucho medicamento al hígado, lo que vamos a hacer es bloquearlo y lo vamos a matar, o sea, vamos a inducir la muerte acelerada del hígado. Muchas gracias, doctora Carmen Torres, por esta larga pero importantísima entrevista. Recuerde que usted puede hacerle consultas a la doctora Carmen Torres a través de este número telefónico y por favor comparta esta información. Recuerde que también es importante que usted dé sus aportes a nuestra plataforma a través de PayPal, puede hacerlo, pero también tiene que suscribirse a nuestro canal de YouTube, dele ahí like, toque la campanita para que podamos tener más seguidores y de esta manera este mensaje, esta entrevista como la que acabamos de terminar con la doctora Carmen Torres pueda llegar a mucha más población, no solamente en Nicaragua, sino a nivel mundial, puesto que este es un protocolo internacional. La doctora Carmen Torres puede atender pacientes de cualquier parte del mundo. Muchas gracias, doctor. Un abrazo para usted. Un abrazo, Dino.